Hola. Sí se oye, ¿no? Bueno, a mi ponencia le he titulado La otra patria del buen uso de la libertad. Cuenta con tres partes. Primera parte. Siguiente. El aprisionamiento. Al entrar al pabellón 4 del Hospital Víctor Largo Herrera, se observa un patio grande donde tenemos la figura del psiquiatra que cuida, sentado enfrente de todos los pacientes que caminan sin horizonte, que dan vueltas en su eje o que están echados en el suelo de la loza tomando sol. La actitud del que controla es estática y reacciona a cada movimiento errado hecho por los pacientes y ellos ya por costumbre saben qué significa ese señalamiento o ese sonido de susto. Sin embargo, el psiquiatra está condicionado a la acción de señalar, de apuntar, de juzgar repetidas veces, mientras que los pacientes, al obedecer esa señal, ya casi por instinto siguen andando en su realidad mental alternativa. Podríamos hacer la pregunta, ¿quién está realmente aprisionado? ¿Quiénes realmente son libres? Quedémonos con esto. Siguiente. En esta acuarela observamos un ataúd siendo transportado por dos caballos y un grupo de personas que acompañan la muerte. Este tiene la bandera del Perú, símbolo que suelen llevar los féretros de personalidades importantes de la nación, posiblemente un militar. Esto en relación al significado de los elementos. Pero también debemos tomar en cuenta el tipo de dibujo. Las personitas son de palitos y con vestuarios superpuestos. Las nubes invadiendo el espacio y el ataúd con una búsqueda de la perspectiva en el dibujo. Es decir, en la muerte se ha colocado mayor detalle. Este dibujo fue elaborado por un paciente del hospital psiquiátrico en el año 2005, en un taller recreativo y enmarcado con motivo de una exposición venta, ahora con el vidrio roto. Siguiente. A inicios del siglo, XX, Honorio Delgado crea el taller de tecnoterapia. En la revista Fanal de 1960 se menciona que antes que Jung, en 1922, había iniciado ya sus observaciones acerca de los dibujos de los psicópatas, a quienes estimulaba a pintar, dando ocasiones a los pacientes para expresar sus recuerdos y asociaciones mentales que ayudan al médico a desentrañar sus enigmas psicológicos y facilitan su diagnóstico y recuperación. Por otro lado, en los Anales Hospitalarios de 1922, Delgado menciona que hay un aspecto de los dibujos de los insanos que tiene conexión con los primeros dibujantes de la humanidad, es decir, que hay una revalidación de alegorías y modalidades expresivas que pertenecen a épocas remotas de la evolución humana, a lo que Delgado llama simbolización paleogénica. Es así como se observa en las imágenes que en muchos de los dibujos predomina la línea, la que nos pone en evidencia una carga simbólica y además una creencia arraigada. Con el tiempo, el taller va tomando otro rumbo, y si entre los años 20 y hacia los años 60 estos dibujos hacían posible la mejor identificación de la patología de los pacientes y el desciframiento de simbolismos para una lectura psicoanalítica, en la actualidad más bien el taller de arte sirve para la distracción del paciente y la calidad de vida frente a una locura crítica. ¿Acaso no nos recuerda, tal como dice Foucault, cómo se iba planteando la locura a finales del siglo XVIII en Occidente? Ya no se sabía en qué punto del espacio social situarla: prisión, hospital o ayuda familiar. Las medidas tomadas inmediatamente antes o inmediatamente después del principio de la revolución reflejan esta indecisión. Si inicialmente se gestó un taller con ciertos ideales de sanación, ahora parece retornar la indecisión del recinto bajo un aparato estatal que prefiere tomarlo como un espacio secundario. Sin embargo, podemos observar en los dibujos que la intención de incluir simbolismos perdura. Claro que desde otra perspectiva. No desde el refuerzo de la creación y aparición de un universo simbólico personal,
sino desde los eventos impulsados como agenda del Estado. Es decir, el manicomio adopta el afuera peruano y sus actividades, entre comillas, importantes para la construcción de ciudadanos de bien de una nación. El Estado invisibiliza lo que para éste debería ser destruido y los convierte en sociedades de disciplina. En ello ingresa además del manicomio la cárcel, la escuela, la fábrica y el asilo. En el asilo, por ejemplo, a la ancianidad se la quiere eliminar. Puede incluir un diálogo cercano, en mi experiencia, en las visitas a MM. La comida es insípida y siempre la misma, como si un anciano ya no pudiera disfrutar del comer, del vivir. Por otro lado, LS me contaba, me trajo el patrón a Lima. Esto fue en los 60s y luego escapó de sus abusos hacia un albergue y en la ancianidad entró al asilo. Es decir, nunca llegó a ingresar a la prometida sociedad. Siguiente. Continuando con las imágenes, en esta se observa un soldado con la bandera del Perú y cada símbolo tiene su denominación a partir de la palabra. Soldado, bandera, escudo y escarapela. Y es que aún perdura la no diferencia entre la imagen y la escritura, entre las palabras y las cosas, intenciones de lenguaje no diferenciado que Delgado analizaba. Además se observan peces y lobos de mar, pertenecientes a la costa peruana donde desembarcó don José de San Martín. Siguiente. En el siguiente retrato, el rostro de San Martín con colores saturados. Pareciera que un rayo de sol cae y llena de amarillo un área del rostro. Un modo propio de utilizar el color. Es así que en estos dos ejemplos podemos definir rastros de intención no indicada. Siguiente. Esta otra representación de don José de San Martín con la bandera que vemos en la parte superior del muro, con el paciente descansando y soñando, quizás soñando mejores figuras que con las que soñó San Martín. Es una pancarta que ha sido elaborada para los pasacalles y desfiles de fiestas patrias que se suelen realizar en el interior del hospital. También existe un Tupac Amaru y una Madre Patria. Siguiente. Pero no hay que negar que hay un énfasis y un afán con don José de San Martín. Segunda parte, los exiliados, recordando los años 30. Siguiente. Sí, este era de los pasacalles. Siguiente. ¿Y qué afán con don José de San Martín? Con los sueños de república y las batallas ganadas. Aquí unas láminas que nos recuerdan al colegio. Sin embargo, estas imágenes y discursos que se han ido repitiendo en nuestra historia tienen un punto de partida y a la vez un depurado trabajo del Estado, tanto en la construcción de estas imágenes como en la acción de exiliar. Siguiente. No, la anterior. Está bien. Ya. En 1904, el alcalde de Lima, Federico Helguera, solicitó al pintor Juan Lepiani el acto de la jura de la independencia en la Plaza de Lima. Juan Lepiani ya tenía un contrato con el Consejo Provincial de Lima por 4 años, ya que antes pintó el último cartucho. Se sabe que no tuvo exactas referencias para pintar a los personajes y por este motivo la puesta en escena se hizo de espaldas. De todos modos, sí se tenía referencia del uniforme militar. Por otro lado, siguiente. En 1925 el pintor Daniel Hernández también pintó por encargo a don José de San Martín y a Simón Bolívar, quienes iban apareciendo en el imaginario visual nacional del siglo XX, como figuras heroicas que nos dieron libertad. Siguiente. ¿Acaso no se iba gestando una mirada heroica hacia la figura del militar como posible salvador de esta república? Antes, en 1921,
Valdelomar publicaba El sueño de San Martín en la revista Mundial. Era el 8 de septiembre de 1820. La expedición libertadora al mando de San Martín desembarcaba en la bahía de Paracas. Cansado, en tanto que el ejército se preparaba para la marcha, el libertador se recostó a la sombra de una palmera, junto al arbolito de la libertad. En la arena caldeaba. El sol radiante y viril caía verticalmente. Sobre la extensión vibraba el aire. El héroe sintió un vago sopor. Tenía sueño y se abandonó a él. Sintió entonces que poco a poco iba borrándose el paisaje, mientras pensaba en sus planes de libertad. Se durmió y soñó que hacia el norte se elevaba un gran país, ordenado, libre, laborioso y patriota. Y de este modo, además, surge la bandera del Perú. En la historia de entre épocas de creaciones visuales patriotas, en 1918 el hospital psiquiátrico empezó una renovación institucional, un cambio de local del asilo del manicomio del Cercado al asilo Colonia de la Magdalena, que en los años 30 se iría consolidando. Curiosamente, en el mismo año, en el gobierno de José Pardo y Barreda, se inaugura la Escuela Nacional de Bellas Artes, espacio donde se construiría el imaginario visual peruano. Y esta construcción continuaría en el gobierno de Augusto B. Leguía. Es decir, Bellas Artes no se funda con ánimos de libertad de expresión de los artistas, sino con fines políticos estatales. Sabemos que Leguía fue un capitalista por excelencia de comienzos del siglo XX. Su mayor objetivo era atraer inversiones y préstamos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos. Tal modelo económico, basado en el funcionamiento de la deuda, privilegió el capital extranjero, ingreso monetario que aseguraría el crecimiento económico que vería su materialización en el proyecto de modernización del país, el que finalmente, como sabemos, se orientó más al crecimiento de Lima. Leguía se concentró en la seducción política de las clases media y obrera y denomina al conjunto de planteamientos modernizadores como Patria Nueva, cuyo modelo estatal se presentaba como más fuerte e intervencionista, capaz de reiniciar rápidamente el crecimiento económico, sobre todo en el sector exportador. Ante semejante plan gubernamental, las llamadas clases populares confiaron en la próxima aparición de una era de prosperidad y crecimiento económico sostenido. Al principio del gobierno del oncenio, Leguía se mostró sensible y empático frente al constante aumento del descontento de las poblaciones indígenas del sur andino y su resonancia entre los intelectuales urbanos del movimiento indigenista. Si bien Leguía se había mostrado a favor de los reclamos indígenas, tal favoritismo supuso una estrategia política. Al ganarse el apoyo de las comunidades indígenas, podía socavar el dominio que poseían los gamonales en el sur andino, grupo social de poder contrario al proyecto de reforma nacional de Leguía y que conformaba el grupo contrincante de Patria Nueva, el Partido Civilista. Es decir, los proyectos económicos estatales fueron de la mano de las imágenes y textos, lo que nos podría hacer concluir que, como diría el poeta César Moro en Los anteojos de azufre, solo en el Arco Herrera se puede encontrar una producción realmente creativa y de expresión legítimas. Recordemos también que el escritor Gamaliel Churata, líder del grupo Orcopata de Puno, en 1932 escapó a Bolivia y no regresó en 30 años, debido a que era un líder cultural crítico contra la dictadura. Esto se llevó a cabo en el régimen de Luis Sánchez Cerro. Además su biblioteca también fue saqueada y quemada. La escritura se convirtió en un peligro para los gobiernos militares y también, claro, para un gobierno capitalista como el de Leguía. Otro caso anterior al de Churata es el de la escritora peruana Magda Portal, exiliada del país por su oposición a Leguía. Magda Portal se exilia en 1925 y se instala en Bolivia, de donde escapará también debido a su actividad política. De vuelta al Perú se verá de nuevo exiliada en 1927, primero a Cuba y luego a México.
La poesía renueva el significado de las cosas, de las palabras, y da nuevas posibilidades de observación y tacto. Por otro lado, es natural la crítica institucional a la hegemonía de un modo estético, así como las estructuras dictatoriales y fascistas de la época. Las dos asumen el poder y quitan espacio y voz a la diferencia. En el gobierno de Benavides se utilizan aún la figura del exilio, de la exclusión social cuando se tiene voz y crítica. Se busca el silencio. En aquella época aparece, siguiente, en aquella época aparece la revista Cadre, con Moro Westphalen y Moreno Jimeno, quienes en vista de la Guerra Civil Española hacían una crítica al Estado peruano. A raíz de la insurrección de las derechas de España, acaudilladas por el fascismo y por los generales contra el gobierno constitucional, y previendo perfectamente, dado el carácter social de la lucha que el pueblo español y sus legítimos gobernantes en su defensa de la República Democrática se verían acosados por la coalición internacional de todas las fuerzas fascistas, un grupo de ciudadanos que en el Perú bregamos por la misma causa, nos sentimos imperiosa y urgentemente llamados a acudir en auxilio material y moral de nuestros compañeros y hermanos de la península, y entusiastamente nos constituimos en Comité de Amigos de los Defensores de la República Española, CADRE, encarando inmediatamente la necesidad de apoyar por todos los medios a nuestro alcance al gobierno y al pueblo españoles en su heroica contienda contra el bandidaje y la barbarie del fascismo internacional. Fue a partir de esta militancia que César Moro tuvo que exiliarse a México. Al contrario de estos autores, quienes a través del uso de la palabra se rebelaron frente a un contexto militar dictatorial, tanto en su plano escrito y poético, ruptura de la palabra en sí misma, como en el ámbito político, antifascismo, coincide con el tiempo en que se da más predominancia a la creación de imágenes políticas de episodios históricos de libertad. ¿De qué manera se estaba planteando la definición de libertad? ¿Cuál era la verdadera lucha por la libertad? Tercera parte. El silenciamiento, la aniquilación 2030. Y observemos pues estas luchas de pensamiento, de imagen y palabra, esta antítesis constante en el intento de buscar libertad desde perspectivas no estatales y desde políticas propias. Esa imagen la he puesto porque ahí están los cuadros de San Martín y de Bolívar, que son los cuadros de Daniel Hernández. Está en el Congreso, curiosamente. La problemática es estructural a nivel institucional. El Estado silencia y ahora mata a quienes luchan. Digamos también a quienes critican el poder. Esta condicionante de la no crítica es la que va a gestar una construcción adecuada de la sociedad. Sin embargo, la institucionalidad ya ha sido mellada por estos modos de silenciamiento. Y en la actualidad nos encontramos con luchas de poder entre posturas, ya no políticas, sino de acaparamiento del pensamiento y búsquedas dictatoriales. Mientras que cada vez se aparta más la voz al que necesita la inclusión en el proyecto de sociedad, tanto desde quienes dicen ser los representantes de estas voces como las del Estado mismo. Se ha generado una nueva prisión. ¿Qué es la crítica? Pues volvámonos a preguntar y a utilizarla en estos espacios. Y por otro lado, busquemos el no silenciamiento y aniquilamiento de las voces de lucha. Siguiente. La crítica no existe más que en relación con otra cosa distinta a ella misma. Es instrumento, medio de un porvenir o una verdad que ella misma no sabrá y no será. Es una mirada sobre un dominio al que quiere fiscalizar y cuya ley no es capaz de establecer. Sean cuales fueren los placeres o las compensaciones que acompañan a esta curiosa actividad de crítica, parece que comporta con bastante regularidad, casi siempre,
no solo una exigencia de utilidad que ella invoca, sino también una suerte de imperativo más general que le será subyacente, imperativo más general aún que el de excluir los errores. Y allá por los 80, en una conferencia, Foucault diría, hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud, y de una cierta forma, aquello de lo que quería hablarles era la actitud crítica como virtud en general. En fin, gracias. La exposición se establece o se estructura en tres momentos para más o menos ver hacia dónde va cada concepto y luego ver qué relaciones pueden tener a partir de los mismos autores. En primer lugar, el concepto de biopolítica, ¿no? Es un concepto que efectivamente tiene